más bien considero que sí hay suficientes elementos que están muy bien documentados en la denuncia de la fiscal de la Nación para que el Congreso de la República, si quiere tomar una decisión, ir por la vacancia y conseguir los 87 votos. Muy buenos días, un gusto estar en tu programa después de mucho tiempo. Después de tiempo nos reencontramos, Óscar. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando y cuáles las salidas de tu punto de vista? O sea, comencemos por este tema de la negativa a negarle la cuestión de confianza al presidente, que nos ha metido en un enredo constitucional, ¿no? Bueno, en realidad, Nicolás, lo que tú mencionabas al introducir tu programa, es una situación realmente crítica la que vive el país. Por un lado tenemos un ejecutivo con un, no gabinete, sino un staff de defensa del presidente de la República, que no se aboca a las tareas que cada sector reclama con urgencia. Situaciones graves a todo lo largo del país, que lamentablemente no tienen atención. Agréguele esto la situación personal del presidente de la República respecto a las 7 carpetas fiscales que tiene en curso y en investigación que ha sido ya avalada por el Poder Judicial. Y por otro lado, el Congreso de la República, que lamentablemente hace esfuerzos aislados, inconexos, no coordinados, y el tema, por ejemplo, de la acusación constitucional por traición a la patria, que ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional, es evidente de que no ha sido un trabajo exhaustivo y además que garantice el debido proceso, y que lamentablemente ha regresado a fojas 1 por la nulidad que ha declarado el Tribunal Constitucional, y ahora se intenta una suspensión temporal tratando de estirar el artículo 114 por una causal que en mi concepto no está clara en la Constitución, y que más bien me parece a mí está referida a una incapacidad física temporal, como puede ser una enfermedad, un accidente, etcétera, que no permita al presidente cumplir sus funciones. En fin, esto no creo que prospere, y yo más bien considero que sí hay suficientes elementos que están muy bien documentados en la denuncia de la fiscal de la Nación para que el Congreso de la República, si quiere tomar una decisión, ir por la vacancia y conseguir los 87 votos. Y en este caso yo creo que también la otra solución es adelantar las elecciones para salir de una vez por todas de la crisis. Ahora, Nicolás, con relación al tema de la cuestión de confianza, es clarísimo. Sí, perdón, estamos... La ley de desarrollo constitucional, la 31355, que incluso ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional como constitucional, no por cuestiones de forma. 4 de los 6 magistrados, que hacían mayoría, han dicho que es constitucional de manera expresa. Por lo tanto, ahí hay elementos de juicio para considerar que ese reforzamiento que se ha dado a la cuestión de confianza, acotándola para impedir que se planteen cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales, sobre procesos legislativos y competencias privativas, tanto del Congreso como de otros órganos, y que la negativa de confianza solamente se puede expresar de manera, digamos, explícita y no fáctica o ficta o tácita, como lo que ocurrió en el gobierno del señor Vizcarra, y que lamentablemente pareciera de que pese a que existe ya esta legislación clara, se intenta nuevamente interpretar utilizando el término rehusamiento, que me parece a mí lo quieren también extender de una manera totalmente indebida, exponiéndolos a que si intentaran considerar de que ha habido una negativa fáctica, yo creo que incurrirían ya en este momento en una infracción constitucional, no solamente por incumplir una disposición expresa de una ley que es constitucional, sino por violentar el orden constitucional. Claro, pero 38. Pero para eso, ¿qué tendría que ocurrir? Porque lo que yo reflexionaba esta mañana, lo siguiente hace unos minutos, ¿no? Es decir, el gobierno dice, me han negado la confianza, va una. Entonces presenta un gabinete que resulte imbancable para el Congreso, el Congreso no le da la investidura, o sea, le niega la confianza por segunda vez, según el gobierno.
según el Congreso solo sería una. Entonces el presidente diría, como es la segunda vez que me niegan la confianza, cierro el Congreso. Entonces el Congreso diría, como te la negamos una sola vez y pretende cerrar el Congreso, está violando el artículo 117 de la Constitución. Y por lo tanto, ¿no? Así es, incurriría en esa infracción. El artículo 117 es clarísimo, ¿no? Disolver el Congreso por causal distinta a la que señala el 134, de tal manera que sí. Ahora, también hasta la fecha el presidente anoche ha anunciado la renuncia del premier Aníbal Torres. Ha repetido, yo creo que casi mecánicamente, la palabra rehusamiento, pero no se da el rehusamiento en términos técnicos, Nicolás, por la siguiente razón. La cuestión de confianza, cuando se plantea, y lo ha hecho Aníbal Torres personalmente, de acuerdo al reglamento del Congreso, artículo 86, de manera minuciosa señala que la cuestión de confianza se debe debatir en la sesión en que se plantea, o a lo máximo en la siguiente. Si el Congreso da, muestras de que no quiere tratar la confianza y la posterga para fechas posteriores y no trata la cuestión de confianza, es un rehusamiento. No hay una negativa ni aprobación expresa, ¿no? Entonces sí, en ese caso, si el Congreso no dice nada y pasan semanas, ahí hay un rehusamiento. Pero en este caso no ha habido rehusamiento porque el Congreso se ha pronunciado, ni aprobando ni rechazando. Le ha dicho, señor, su cuestión de confianza es improcedente, que jurídicamente tiene otro efecto. No se ha tramitado, no pueden entrar al fondo del asunto porque la plantea usted por situaciones que la misma ley y el ordenamiento legal vigente constitucional le prohíbe. Usted no puede hacer lo que quiera. En el ordenamiento constitucional solamente puede usted hacer lo que la ley expresamente le autoriza. Y eso recuerda con el deber que tiene todo peruano, y con mayor razón quien ejerce funciones como presidente de la República o ministro de Estado. El artículo 38 obliga a que todo peruano tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Y por otro lado, el artículo 2, inciso 24, numeral A de Constitución, establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, correcto, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. En este caso, sí están impedidos de hacer porque hay una expresa prohibición de hacer una interpretación fáctica. Entonces ahora, yo no puedo hacer lo que me da la gana. No puedo interpretar la palabra rehusamiento de la forma como yo quiero, sino como la ley lo señala. Y eso es lo que está ocurriendo. El problema, Oscar, es que esto se da en un contexto muy complicado, ¿no es cierto? Porque lo que ha ocurrido es, por ejemplo, con estas leyes 31.355, 31.399, que significan modificaciones sustantivas a temas tan importantes como la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la cuestión de confianza con respecto al referéndum, ¿no? A quién tiene y quién no tiene derecho a convocar a un referéndum. Entonces, pero se están haciendo estos cambios no en función de una mirada de largo plazo de lo que el país necesita en términos de reformas constitucionales, sino de las circunstancias. Es decir, se toman decisiones en función, ¿cómo hacemos para quitarle a Castillo la posibilidad de que nos saque? ¿Y cómo hacemos para que nos resulte más fácil sacarlo? Pero no se puede legislar así. O sea, por ejemplo, a mí me sorprende que el artículo 117 de la Constitución no haya sufrido una modificación, pese a que hay propuestas en ese sentido. ¿Cómo es posible que el delito de corrupción no sea una de las razones por las cuales un presidente puede ser acusado en el Perú? ¿Cómo es posible? Efectivamente, Nicolás, la Constitución no está escrita en piedra, eso siempre se ha dicho. Es cierto que nuestro sistema democrático constitucional es un sistema, podríamos decir, de constitución cerrada, pero eso no significa que está cerrada a cualquier cambio que sea necesario de acuerdo a la evolución que toda sociedad tiene. Y evidentemente hay muchas cosas que reformar. Una de ellas es precisamente el artículo 117. Yo soy partidario, Nicolás, y lo he escrito así en un artículo que publiqué en la Gaceta Constitucional en enero de este año, sobre un tema que está vinculado a la investigación al presidente de la República durante su mandato. Y titulé el artículo
de la forma interrogativa, ¿se puede investigar al presidente en ejercicio? Mi conclusión en ese artículo era que sí, porque en principio el artículo 117 de la Constitución habla solo de acusación. Y hay que tener en cuenta que el ordenamiento penal vigente, y que paradójicamente recién se ha aplicado en Lima hace 2 años, ¿no? Porque se vino aplicando en provincias hace mucho tiempo el Código Procesal Penal, en Lima no tiene más de 2 años. Es un sistema acusatorio, ¿no? Adversarial, donde el Ministerio Público es el que tiene la titularidad de la acción penal, y la parte denunciada es otra parte, son contrapartes, y el juez es el árbitro. Entonces, en este nuevo sistema que reemplazó al sistema inquisitorial anterior, donde el juez era el que investigaba y al mismo tiempo juzgaba, la situación es diferente. La investigación es necesaria desde que se conoce, incluso por información periodística, de que ha sucedido un hecho que puede ser delito. Y se necesita investigar, sea quien sea, porque esta inmunidad especial del presidente de la República en ejercicio no lo libra de la investigación. Y además, en una interpretación sistemática de la Constitución, es importante que se llegue a la verdad. Ese es el objetivo de la ley penal, no solamente sancionar, sino llegar a la verdad. Y en esa medida es necesario preservar las pruebas. Que si nosotros esperamos que se cumpla el mandato del presidente en el 2026, pueden haber desaparecido las pruebas, ya no son actuales, pueden morir testigos, en fin, una serie de hechos. Es necesario conservar todos esos elementos para que cuando se le tenga que acusar, claro, esté todo listo. Claro, pero el argumento ahora, que yo he escuchado, el argumento... terminar. Sí. Por otro lado, la investigación no nos conduce necesariamente a una acusación. Por el contrario, la investigación podría conducir a que es inocente o que no hay delito. De tal manera que investigar no es acusar. Y por otro lado, entre la investigación preliminar, que es la etapa en la que está la investigación del señor Castillo, hay todavía una etapa posterior y superior, que es la investigación preparatoria, donde ya hay más elementos de convicción que permiten hacer ya una investigación preparando una eventual acusación. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Yo creo que es cierto de que la Constitución necesita muchas modificaciones, y las que has mencionado con relación al referéndum, con relación a esto de la cuestión de confianza, sí eran necesarias, no como modificación de la Constitución, sino como leyes de desarrollo constitucional, que en el fondo así lo son, y así las han entendido tanto en la ley 31.355 sobre el tema de la Constitución, como en la ley 31.399 que está referida al referéndum, que dicho sea de paso, mi querido Nicolás, en ningún momento esta ley ha quitado al pueblo el derecho a participar, a participación ciudadana con la iniciativa legislativa, como lo dijo el ministro Aníbal Torres cuando presentó la cuestión de confianza, mintiéndole al país, porque por el contrario, esta ley solamente refuerza el artículo 206 sobre la reforma constitucional y el referéndum ratificatorio que ya está establecido en la Constitución. Todo lo demás con relación al referéndum sigue vigente en la ley 26.300, que es la ley de participación ciudadana. Ahora, para terminar, Oscar, o sea, tú, en esta situación en la que estamos, ¿es posible que el Congreso, aparte de la vacancia presidencial, pueda recurrir legítimamente a otro mecanismo como el que se está planteando ahora? O sea, suspender al presidente. Es decir, es una cosa, pero que hay que, como ha pasado con la denuncia por traición a la patria, es decir, lo que hay que buscar es el mecanismo que permita sacarlo, porque no se tienen los 87 votos para la vacancia. O sea, ¿es posible realmente activar otro mecanismo distinto al de la vacancia? Una denuncia por infracción constitucional que igualmente requiere 2/3, como lo requiere la declaración de vacancia. Cualquiera de las dos cosas pueden funcionar. Con lo que yo no estoy de acuerdo es estirar el 114.1 de incapacidad a una incapacidad moral temporal. Eso no existe. Eres inmoral permanentemente.
no eres inmoral temporalmente. De tal manera que esa extensión a mí me parece peligrosa. Y yo creo que justamente no se deben hacer las interpretaciones de acuerdo a la necesidad del momento. Porque además tiene Oscar, tiene un efecto doblemente negativo, porque exacerba la confrontación y decepciona a quienes creen que eso es posible, porque al final terminan en otra frustración como las que han vivido una tras otra quienes han creído desde que hubo fraude hasta que era posible sacar a Castillo por mecanismos distintos al de la vacancia. Pero en fin. Y efectivamente, y eso abona más en el desprestigio del que ya lamentablemente sin hacer mucho esfuerzo se ha ganado el Congreso de la República. Sí. Y no de ahora, ya hace un buen tiempo. Claro que lamentablemente hay una serie de circunstancias que hay que ajustar para garantizar que en el futuro podamos tener un mejor Congreso. Y obviamente hay excepciones honrosas, excepciones en este Congreso como los anteriores. Es como, ¿no? pero que las contamos con los dedos de la mano. Oscar, tenemos que... Lo importante es que se haga el esfuerzo por hacer una coordinación, que no sean, digamos, iniciativas aisladas como esta que ha surgido respecto a la suspensión, que hay que analizarla bien, porque en el texto de la moción que se ha presentado se ha transcrito la denuncia de la señora fiscal de la Nación, y no es que esta denuncia sea mala, sino que no es pertinente para este caso. Claro, no corresponde, es completamente forzado. Oscar, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido como siempre muy gentil.